Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y el Dios consolador e inmenso. Los seres humanos pasamos por diversos momentos de tribulación y de adversidad a lo largo de la vida, que producen en nosotros distintos sentimientos negativos, como frustración, ansiedad, miedo, desánimo y tristeza. Desgraciadamente, todos esos sentimientos negativos y otros que no hemos mencionado por ser semejantes, cuando se repiten y según como los afrontemos, dejan huellas indelebles en las personas, positivas o negativas, que conforman nuestro carácter y nos hacen ser como somos. Y es antes de que eso suceda que necesitamos curar las cicatrices que las experiencias negativas dejan en el alma mediante sentimientos opuestos como el ánimo, la confianza, la esperanza, que producen el consuelo que permite gestionar la adversidad y pasar página para continuar viviendo el día a día de nuestra existencia sin traumas. Y es Dios el fundamental consolador de su pueblo. E Isaías nos dice que Dios da consuelo a los suyos en medio de la tribulación. Dios nos consuela en la tribulación, haciendo que descubramos el propósito de la misma. Más allá de que entendamos que merecemos la tribulación que sufrimos, esta produce tristeza y desánimo cuando ignoramos su propósito. En Isaías 41 se dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios nos consuela, mostrándonos el objetivo final de la adversidad que padecemos. Isaías 42. Hablad al corazón de Jerusalén, su tiempo es ya cumplido, su pecado es perdonado, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios nos consuela en la tribulación recordándonos su presencia redentora. La salvación de Dios trasciende a lo temporal y es eminentemente espiritual y eterna. En Isaías 43 se dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Estas palabras, según Mateo 3:3, se cumplen en la venida del Mesías y concretamente en la venida del precursor del Mesías, Juan el Bautista. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por tanto, Dios les dice a los hebreos que hay una salvación de Dios para ellos. No solo una salvación temporal del castigo que les viene encima por sus pecados, por su cautiverio y por su regreso del cautiverio, eso sería una salvación temporal, sino que sobre todo hay una salvación eterna, una salvación del pecado, una salvación que nos da una esperanza para el más allá. Podemos traspasar de esta vida a la otra, podemos traspasar con una herencia eterna, con la salvación de nuestras almas. Y Dios les habla
a los hebreos de ambas cosas, de la salvación temporal que les vendrá, pero también de la salvación eterna. Y estas palabras de Isaías 43, como otras de Isaías que se refieren al Mesías, son una forma de hablarles de la salvación de los pecados, de la salvación que tiene que ver con la vida eterna, como esperanza, como gran esperanza en medio de cualquier situación adversa. Así pues, Dios en los problemas de la vida nos recuerda que Él es salvador de nuestros problemas, de nuestras circunstancias adversas, temporales, pero sobre todo nos recuerda que Él es el Salvador con mayúscula, el Salvador que nos da en Cristo vida eterna, en el Mesías, vida eterna. Así pues, el atribulado debe esperar en medio de su adversidad, de su tribulación, debe esperar en Dios, tanto en lo temporal como en lo eterno. Isaías 44 al 5. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. De nuevo, este texto de Isaías está hablando de la venida del Mesías, que será de bendición para todas las naciones, para toda carne de la tierra. Así pues, Dios nos consuela, haciéndonos saber el propósito de nuestra tribulación, pero sobre todo recordándonos su salvación presente de cosas terrenas y temporales y su salvación futura y eterna. Dios nos consuela a través de su palabra. Esto es lo que hemos visto en el profeta Isaías y vemos en otros profetas y vemos en la palabra de Dios en general. El medio principal que usa Dios para consolarnos es su palabra. Isaías 46 al 7. Voz que decía, toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Somos frágiles. Nuestra condición humana es frágil, es efímera y sobre todo lo es ante situaciones difíciles. Y en esos momentos es cuando la palabra de Dios nos da un mensaje siempre vigente en todo tiempo y circunstancia de la vida. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 24 y 25, que usa las palabras de Isaías y las aplica al Evangelio. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es el instrumento de consuelo que Él usa con nosotros. La palabra del Evangelio, la palabra que nos habla de la buena nueva de salvación, la buena noticia siempre presente, siempre vigente de Dios, de que en Él hay esperanza, de que en Él hay salvación. Dios nos consuela en la tribulación cuando sentimos su presencia que nos cuida a través de su poder. En medio de la adversidad debemos recordar que Dios es poderoso y justo
Isaías 49 al 10. Levanta tu voz, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su recompensa viene con él. Dios es poderoso. No hay ninguna situación que Él no pueda resolver. Es un Dios poderoso y justo. Y ese Dios poderoso y justo cuida de los suyos con ternura y con bondad, como nos dice el profeta Isaías en 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios cuida con ternura a los suyos, como el buen pastor lleva a las crías de las ovejas, a los corderos, en brazos. Dios nos consuela también por su Espíritu Santo, cuando nos enseña el camino a tomar. El Dios que conoce todas las cosas, conoce todos los detalles de nuestra dificultad, todos los detalles. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes y los collados. De esta manera poética, pero gráfica, muy gráfica. Dios nos dice que Él conoce todas las cosas. Él mide las cosas, pesa las cosas que nos pasan, que nos rodean. Él sabe realmente hasta dónde nos afectan, hasta dónde podemos nosotros soportar, hasta dónde nosotros podemos llegar. Y el Espíritu Santo está con nosotros en medio de la prueba, guiándonos por el buen camino. Isaías 40:13 al 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le mostró la senda de la prudencia? Dios no necesita ser enseñado. El Espíritu de Dios no necesita ser enseñado porque lo sabe todo, todo de nosotros. Por eso puede poner su poder sanador, su poder consolador, donde éste hace falta. Dios consuela a su pueblo. Y Dios respalda su consuelo con la inmensidad de su naturaleza divina. Cuando la Biblia dice que Dios consuela a su pueblo, no está diciendo que es cualquiera quien hace esto, es Dios. El Dios que consuela es incomparable. Dios es incomparable, es inmenso. No podemos comparar el consuelo de Dios con cualquier consuelo humano, con cualquier otra cosa en la que nosotros creamos que podemos encontrar consuelo. Dios nos libre de hacer tal cosa. Isaías 40:15 y 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. No podemos comparar a Dios con nada. Dios es inmenso. Es inmenso en su poder y es inmenso en el consuelo que Él puede dar a los suyos, a través de su palabra, a través de su espíritu, como hemos visto, a través de su salvación. Y no debemos buscar semejanzas. Por tanto, entre el consuelo divino y el consuelo terreno, humano, el consuelo que viene de cualquier otra cosa que no sea Dios.
como tampoco debemos buscar semejanzas entre el Dios real y el Dios de nuestra imaginación. Por supuesto que el Dios que nos consuela es grande e inmenso, pero cuidado con confundir al Dios verdadero, al Dios real, al Dios de la Biblia, con el Dios de nuestra imaginación. Hay personas que se imaginan a Dios de una manera. Ese Dios, el que ellos se imaginan, no es el Dios verdadero, es el Dios de su imaginación. En Isaías 40, 18 al 20, Dios dice: ¿a qué haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara el oro y la plata, busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. El ser humano es dado a hacerse imágenes falsas de Dios, a compararle con dioses falsos o con cualquier cosa que su mente pueda concebir. Pero el Dios verdadero no es como el hombre se imagina. El Dios verdadero es como Él mismo es y se ha revelado a los hombres a través de la revelación natural y de la revelación especial. La revelación natural es la creación y la revelación especial es la palabra de Dios. El Dios verdadero es el creador todopoderoso que cuida de su obra. Isaías 40, 21 al 23. ¿No sabéis? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él extiende los cielos como una cortina. Convierte en nada a los poderosos. El Dios consolador, el Dios verdadero, es el Dios creador. El Dios creador y el Dios sustentador de esa creación. Es un Dios santo, omnisciente, todopoderoso, que tiene control de todas las cosas que pasan. Isaías 40, 25 al 26. ¿A qué me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Dios eterno no se cansa. Él jamás duerme. Él no se cansa. Él es quien da fuerza a los suyos, a sus obras. En el momento que a esas obras les faltan las fuerzas, Dios es quien da fuerzas. Solo el hombre se cansa. Solo la criatura se cansa. Dios nunca se cansa. Isaías 40, 27 al 28. Porque dices, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y el Dios consolador e inmenso. Y hemos dicho que Dios da consuelo a los suyos en medio de la tribulación. Dios nos consuela en la tribulación, haciendo que descubramos su propósito. Dios nos consuela recordándonos su presencia redentora. Dios nos consuela por el mensaje de su palabra y su poder que nos cuida.
Dios nos consuela por su Espíritu Santo cuando nos enseña el camino a tomar. Y Dios respalda su consuelo con la inmensidad de su naturaleza divina. El consuelo de Dios es incomparable con cualquier otro que pudiéramos recibir. El Dios verdadero es el Creador todopoderoso que cuida de su obra. El Dios santo y omnisciente tiene control de todas las cosas que pasan. El Dios eterno no se cansa y da fuerza a los suyos en el momento que ésta falta. En 2 Corintios 1, 3 al 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Que el Señor nos bendiga y nos consuele. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque esta nos habla de ti, nos habla de tu inmensidad, nos habla de que tú eres un Dios consolador y que cuando ves a tus hijos pasar por tribulaciones, por adversidades, nos consuela a través de tu poder, de tu gracia, a través de la salvación, de tu palabra, del Espíritu Santo. Y todo eso, Señor, sabemos que es cierto, que es verdad y que es eficaz porque eres un Dios inmenso. Gracias, Padre. Ayúdanos a creerlo y a confiar siempre en ti. Gracias también de nuevo por la sanidad que sigues dando a nuestros seres queridos, oh Señor, y por la recuperación de operaciones, de accidentes, de enfermedades diversas. Te seguimos pidiendo, Señor, por todos los que tienen enfermedades, que tienen que llevar tratamientos, hacerse pruebas. Te pedimos, Señor, por todos los que te necesitan, por las razones que sean, Padre. Ayuda a tus hijos. Bendito seas, Señor, por lo que eres y haces por nosotros. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Amén.